Vida Sana es auspiciado por Superaldigest de Droguería Inti. Y bueno, hoy ya nos encontramos con Fernando Melgarejo y vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo para nosotras. ¿Cómo podemos liberar esas emociones negativas? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Maya, Arely? Un placer nuevamente estar con ustedes. Este es un tema así muy importante que de alguna u otra forma incumbe a todos, sí. Porque todas las personas a veces no saben manejar o gestionar positivamente sus emociones. Y de ahí pues tienen múltiples problemas, hasta pueden llegar a enfermar por causa de no aprender a gestionar sus emociones. Claro, eso es súper importante, más que todo prestar, como tú decías, las emociones que nosotros tenemos y diferenciarlas también, ¿no? En algún punto nosotros nos encerramos en nuestro mundo y no queremos escuchar tal vez los consejos de los demás. Entonces en esta ocasión tenemos que comenzar con uno mismo para poder también entregar eso a las demás personas. Exactamente. En principio, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es ser conscientes de las emociones que no podemos manejar. Ese es el primer paso. Como hablamos en una entrevista anterior, pues las personas no son conscientes ni de sus pensamientos ni de sus emociones. Tenemos casi 30,000 pensamientos que tenemos al día, ¿no? De los cuales muchos de ellos no los identificamos y el 80% son repetitivos. Claro. Sucede lo mismo con nuestras emociones. Sentimos cosas, pero no las prestamos atención. Y llega un momento en el cual estamos repitiendo patrones de emoción, las cuales pueden crear desajustes internos y crearnos muchos problemas. Incluso podríamos llegar a la depresión si es que no gestionamos nuestras emociones y no liberamos esas energías negativas, como bien nos los estabas mencionando. ¿Cuáles son los pasos para poder liberar estas emociones? Muchas veces nos dicen que sería bueno gritar en algún momento para poder liberarse de todo ese estrés, de todas esas energías que nos están consumiendo. Algo que me ha gustado que has mencionado, que es la palabra energía. Como hablamos en otras oportunidades, tanto el pensamiento como las emociones tienen una determinada energía, una determinada vibración. Y dependiendo si estas vibraciones son positivas o negativas, van a repercutir en nuestra vida, en nuestro destino, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal. Entonces, el primer paso es que nosotros podamos lograr identificar y ser conscientes de qué emociones negativas estamos repitiendo. Por ejemplo, hay mucha gente que ahora está con el miedo del COVID, a los contagios y muchas otras cosas más. El miedo es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso y genera una vibración muy baja, la cual puede incluso llegar a enfermarte. Entonces tienes que ser consciente de tus emociones. En este caso, si tienes miedo, pues lo que tienes que hacer es aceptar primeramente que tienes ese sentimiento. No esconderlo, no reprimirlo como generalmente hacen la mayoría de las personas. Porque cuando reprimes tus emociones, alojas esa energía dentro tuyo. Y eso puede llegar a ser más perjudicial. Claro, pero muchas veces reprimimos justamente esas emociones para no causar lo mismo en otras personas. Por ejemplo, algo bien simple, que un niño o un adolescente tenga miedo, por ejemplo, al tema del COVID, a la muerte, que creo que una gran mayoría le teme, ¿no? Entonces, que le tenga miedo y que le pregunte a su papá, a su mamá, que también tenga miedo y tenga que reprimir también el papá o la mamá esa emoción para que su hijo o su hija no sienta ese miedo que también el papá puede sentir. En este caso, la madurez emocional, si vale el término, de todos los seres humanos, depende de la calidad emocional que hemos recibido cuando éramos niños. Si nuestros padres han sido personas estables, emocionalmente fuertes, nosotros también vamos a manifestar eso en nuestras vidas. Pero si los padres se reprimen también sus emociones, no logran exteriorizarlas, pues el hijo o la hija también va a tener el mismo problema. Claro, ¿y cómo podemos cuidar, no sacar esas conclusiones a ciertas acciones que muchas veces nosotros en la noche, no sé, hay personas que toman una introspección, un examen de lo que realizaron en su diario vivir, entonces sacan conclusiones y se quedan con eso? ¿Cómo podemos cuidar? En este caso, tenemos que trabajar más con una mentalidad objetiva, ¿ya? Como hacemos nosotros los terapeutas, generalmente tenemos una postura neutral ante las cosas, no sacar las conclusiones que vayan a tu favor o que vayan en contra de otras personas. Y lo más importante también que los televidentes deben tener conciencia es que si ustedes aprenden a gestionar sus emociones, van a gobernar su mundo.
Es algo difícil de hacerlo, pero con la práctica se puede lograr. Justamente les voy a dar un sencillo ejercicio también para que puedan hacer. Para que ustedes aprendan a ser conscientes de sus emociones, tienen que estar atentos y tienen que estar atentas a todo lo que sienten durante el día. ¿Ya? Por ejemplo, si sienten rabia, sienten celos, sienten envidia, tienen que estar atentos de todas esas emociones. Manejar un cuadernito, lo que yo les aconsejo, manejen una libretita, un diario, en el cual puedan anotar la emoción que están sintiendo. Pero para ello el requisito es que sean vigilantes y estén siempre atentos y atentas a sus pensamientos durante todo el día. No puede escapar ninguna emoción. Ay, he sentido envidia por tal persona y lo dejo pasar. No, tienen que anotarlo. O muchas veces echan la culpa a las demás personas, a los familiares, a los amigos que están cerca, de las emociones negativas que muchas veces sentimos nosotros. Y es por su culpa de mi hermano que es que yo me estoy sintiendo así. Entonces esto no hay que hacerlo. Sí, es fácil muchas veces echar la culpa a terceros por lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Pero indudablemente estamos reprimiendo ahí una emoción. Y lo peor que podemos hacer es reprimir las emociones porque esa energía puede llegar a ser muy perjudicial. En lugar de reprimir esas emociones tenemos que exteriorizarlas. ¿Y cómo lo podemos hacer? También el ejercicio de la escritura nos va a servir bastante. Si ustedes han tenido una discusión con su pareja, han tenido algún problema con el hijo, con la mamá, con X o Z persona, pero se lo han guardado y no quieren contar a nadie, eso no lo tienen que hacer. Anoten en un cuaderno lo que ha sucedido en ese momento, ¿ya? Y anoten también el sentimiento y la emoción que ustedes han sentido en ese instante. Eso va a ser una forma de liberar mediante la escritura, ¿ya? Liberar todo lo que no podemos expresar, ¿ya? Libremente. Y eso es un ejercicio muy sano, porque si se ponen a pensar, durante muchos años hemos guardado emociones y casi nunca las hemos exteriorizado. Es una bomba de tiempo, ¿no? Que te puede afectar, en ciertos momentos revienta y pues puede pasar un montón de situaciones que tal vez no querías. Exacto. Es como el estrés. Cuando tú estás sobrecargado, acumulando demasiado estrés, llega un punto en el que el mecanismo de defensa del cuerpo ya no puede soportar. Y ahí pues sufres un desgaste, puedes sufrir una falla orgánica, un síntoma o una dolencia. Y está científicamente comprobado que los pensamientos y las emociones pueden llegar a enfermar a las personas. Lo hablábamos la semana pasada justamente, este tema tan importante. Ahora, ¿qué pasa con este tema? Si bien no recuerdo, se llama el reto de los 21 días, que creo que está en tendencia, porque entraba a las redes sociales y hay muchas personas que te aconsejan, ¿no? De distintos países, y muchas de ellas llegaban a este mismo consejo de los 21 días. Si es que, digamos, tú tienes algún malestar, alguna emoción que te está carcomiendo por dentro, empezar por 21 días levantándote, mirándote al espejo y decir todo lo contrario. Es decir, si tienes una autoestima muy baja, levantarte todos los días, mirarte al espejo y decir, pucha, soy bella, soy hermosa, por 21 días, que es un mecanismo, una forma de que tu cerebro, el chip que tienes en la cabeza, cambie completamente para que tengas una vida que fluya mejor el tema de la energía. Exactamente. Esa es una forma de reprogramación, la que tú hablas del reto de 21 días. ¿Por qué se maneja los 21 días? Porque según la neuropsicología, ese es el tiempo que tú necesitas para cambiar un patrón de pensamiento, ¿ya? Para cambiar una conducta. Sirve para los sentimientos, porque decían por el tema de los duelos, ¿no? Muchas personas hoy en día en el mundo entero están pasando distintos duelos, ya sea de pareja, de personas también que han fallecido, seres queridos, y también daban este mismo... Un día, porque según la neuropsicología, ese es el tiempo que tú necesitas para cambiar un patrón de pensamiento, ¿ya? Para cambiar una conducta. Sirve para los sentimientos, porque decían por el tema de los duelos, ¿no? Muchas personas hoy en día en el mundo entero están pasando distintos duelos, ya sea de pareja, de personas también que han fallecido, seres queridos, y también daban este mismo... Un día, porque según la neuropsicología, ese es el tiempo que tú necesitas para cambiar un patrón de pensamiento, ¿ya? Para cambiar una conducta. Sirve para los sentimientos, porque decían por el tema de los duelos, ¿no? Muchas personas hoy en día en el mundo entero están pasando distintos duelos, ya sea de pareja, de personas también que han fallecido, seres queridos, y también daban este mismo... Un día, porque según la neuropsicología, ese es el tiempo que tú necesitas para cambiar un patrón de pensamiento, ¿ya? Para cambiar una conducta. Sirve para... Programado.
¿Ya? O sea, los seres humanos tenemos la habilidad de autosugestionarnos y autoprogramarnos siguiendo ciertas reglas que pueden ayudarnos bastante. Y bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a gestionar mejor las emociones y a liberar estas emociones que son definitivamente negativas, pero que muchas veces no vemos que los niños pues saquen a fluir todos sus sentimientos? Los niños, la ventaja que tienen es que los niños manifiestan y expresan sus emociones de manera natural. ¿No? Un adulto ya aprende a reprimir ciertas cosas, ¿no? Pero en los niños es más difícil que logren reprimirse, a no ser que sea un niño demasiado introvertido, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si el padre o la madre han tenido el patrón de reprimir las emociones, entonces ese patrón hereditario va a pasar también al niño, ¿ya? Pero son en contados casos. Los niños sí pueden exteriorizar fácilmente sus emociones, y aunque a veces los papás les cuesta un poco entender qué es lo que está queriendo explicar el niño, lo importante es escucharlo y estar atento a lo que siente ese hijo o esa hija. Wow, realmente muy importantes los consejos que nos estás dando, Fernando, pero yo tengo un consejo muy importante también a esta hora de la tarde, de la mano de Droguería Inti, porque durante todos estos meses tuvimos muchos antojos. Es tiempo de pagar la duda pendiente con tu estómago, y si comes un poquito de más, no te sientas mal. Después del gusto, evita el disgusto. Con Superal, supera la pesadez estomacal, ahora con un nuevo sabor a naranja y en un sobrecito fácil de llevar para que te acompañe a todas tus reuniones, y lo encuentras disponible en todas las farmacias del país. Bueno, continuamos con nuestro experto Fernando Melgarejo hablando justamente sobre cómo podemos liberar esas emociones negativas. Fernando, nos estabas dando algunos consejos muy importantes, muy interesantes también para que lo podamos hacer en casita. Si es que nosotras estamos o no estamos gestionando bien nuestras emociones y nos están afectando. Exacto. Y bueno, Fernando, ¿qué más podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ayudar esta vez no a nosotros mismos, sino a una persona que queremos, que tal vez sabemos que no está gestionando sus emociones, sabemos que le está haciendo daño? ¿Cómo podemos ayudar a este ser querido? Podríamos recomendarles que esta persona afectada pueda realizar ciertas prácticas. Por ejemplo, cantar es una de las formas aunque no más... tengan buena voz. No importa, es una de las formas más naturales de liberar emociones, hacer ejercicio. Incluso relajantes, ¿no? Exacto, hacer ejercicio, practicar la meditación, como habíamos recomendado en otras entrevistas, ¿no? Practicar la meditación calma las emociones, serena la mente. Pueden bailar si les gusta el baile. Cualquier actividad que esté relacionada con el cuerpo y la mente va a ser muy positiva para liberar. Esto de gritar, de lanzar platos, en alguna ocasión he escuchado que era bueno, ¿no? Agarrar un plato y romperlo, claro, algo que no te sirva, ¿no? Claro. Para liberar también estas emociones. ¿Qué tan bueno es? Puede ser como un desahogo, ¿no? Como en algunos casos también algunas personas golpean sacos de box, ¿no es cierto? Para liberar esa tensión o esa ira. Puede ser un paliativo, ¿no? Pero lo importante no es el hecho de romper cosas. Tenemos que aprender a autoprogramarnos a nosotros mismos. Y en algún punto tenemos alguna característica, porque sabemos que las personas que tienen las emociones negativas pueden ser más deprimentes. Y en esta ocasión, ¿en qué punto tendrían que ir a un especialista? Porque muchas veces podemos aconsejar, qué sé yo, bailar, ver películas, hacer yoga, pero no estamos viendo realmente el problema que tiene esta persona. Esa es una muy buena pregunta. En caso de que el patrón se repita por un largo tiempo, es decir, si la persona llora, no quiere hacer nada, no quiere comer durante un lapso de tiempo, generalmente de unos 7 a 10 días, ya está entrando en un problema que puede ser patológico, que puede derivar en una depresión, en un trastorno de ansiedad, trastornos alimenticios, bueno, según se dé el caso de la persona. Entonces, ahí ya tenemos una señal de alarma, es cuando ya tenemos que acudir a un especialista. Creo que punto muy importante que tenemos que tocar, Fernando, son los síntomas, no lo hemos tocado. Sí. ¿Cuáles son los síntomas que esta persona va a demostrar que tiene tal vez una mala gestión de emociones o que está pasando por este tipo de problema? Por ejemplo, si hablamos de la depresión, que es un caso que ahora están sufriendo muchas personas a raíz de la pandemia, a raíz de muchas situaciones, la depresión se caracteriza, uno, por el aislamiento. La persona se encierra, llora, está triste, no quiere hacer nada, no tiene ganas absolutamente de hacer nada. Entonces, esos son los síntomas de alarma que todas las personas tienen que cuidar y necesitan actuar rápido. Esa es la recomendación que yo les doy, que no lo dejen pasar, porque esto, si se agrava, puede derivar en otro tipo de trastornos que pueden ser más perjudiciales.
Claro, estos temas son realmente muy importantes. Muchas veces solo nos centramos en estar bien en cuerpo, pero no estar bien espiritualmente y en alma, y tenemos que también saber manejar este tipo de emociones. ¿Algún consejo para todas las personas que tal vez están pasando por este momento? Pues el mejor consejo que yo les puedo dar es que se amen a sí mismos, porque el amor propio es la fórmula mágica que destruye todos los problemas. Ustedes hagan un trabajo introspectivo, amarse cada día, mimarse, cuidarse físicamente, cuiden su alimentación, cuiden sus emociones, cuiden absolutamente todo lo que tenga que ver con ustedes en cuerpo, mente y espíritu, y así van a estar muy bien y van a superar fácilmente todos los problemas. Excelente, Fernando. ¿Cuáles son tus números de referencia, redes sociales para que la gente te pueda seguir? Porque sabemos que tú constantemente también estás dando este tipo de consejos que son muy buenos recibirlos para nuestra vida. Sí, como ya varias veces les he mencionado, pues pueden escribirme al WhatsApp 75 48 50 05. Estoy realizando terapias de bio-neuroemoción, de hipnosis, trabajo con FT también para liberar emociones, con biodescodificación. Entonces yo les puedo ayudar si tienen problemas con distintas técnicas y también con las terapias tradicionales de la psicología. Qué interesante esto de la biodescodificación. ¿Es también lo que podemos emplear para este tipo de temas de las emociones? Sí, de hecho la ciencia de la biodescodificación habla de que toda emoción tiene una causa que afecta algún tipo de órgano, algún tipo de función vital. O esto de la hipnosis, que también en algún punto ayuda bastante, porque muchas personas se quedan en el pasado, se quedan encerrados en su niñez, en su adolescencia, y por ese simple hecho no pueden avanzar. En mis terapias, por ejemplo, yo combino las tres técnicas. Combino la hipnosis, combino la biodescodificación o bioneuroemoción y combino también la técnica de liberación emocional. Por eso es que brindo un tratamiento integral a mis pacientes, no solamente en la parte física, emocional y mental, sino también en la parte energética y la parte espiritual. Por eso es que en la mayoría de los casos que he atendido, en un 95% he logrado ayudar a las personas a cambiar sus vidas, a superar los problemas que tienen con este tipo de terapias. Entonces me pueden escribir al WhatsApp 75 48 50 05. En el Facebook me encuentran con Fer Melgarejo y estoy presto para poderles ayudar. Ahí está. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado esta tarde con nosotras. Realmente un tema muy importante para toda la familia, y pues esperemos que tomen en cuenta las recomendaciones que nos diste esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, con esto cerramos Vida Sana y nos vamos a una pausa. Vida Sana fue auspiciado por Superaldigest de Droguería